¿El sábado está presente en el Nuevo Testamento? Veamos qué dice la Biblia. La palabra sábado significa descanso o reposo. Sin embargo, en la época de Jesús, los judíos le habían hecho una carga muy complicada de llevar. Habían añadido tantas reglas al mandamiento del sábado que se había hecho imposible guardarlo. Jesús, con su vida y con su ejemplo, vino a restaurar la verdadera observancia del sábado. La Biblia dice que Jesús tenía la costumbre de ir cada sábado a la sinagoga para enseñar. Jesús el día sábado también se dedicaba a realizar ciertas sanidades, enseñando que hacer esto está en armonía con el sábado. En días de Jesús pensaban que no se podía sanar a una persona en sábado, pero que sin embargo sí podían ayudar a un animal que se caía a un hoyo. El sábado fue hecho por causa del hombre. Es lícito hacer el bien en el sábado. Después de la muerte de Jesús, dice que las mujeres prepararon especies aromáticas y descansaron el día de reposo según el mandamiento. ¿Qué hacía el apóstol Pablo el día sábado? La Biblia dice en Hechos 13:14 que Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga en día de reposo. Y en Hechos 13:42-43 relata que al salir de la sinagoga, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les continuaran hablando de estas cosas. Hechos 17:2 nos dice que Pablo, de acuerdo a su costumbre, por 3 días de reposo discutió con los judíos de Tesalónica en la sinagoga. En la Santa Biblia, en Hechos capítulo 18, versículo 4, dice así: y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí podemos ver cómo Pablo asistía a los santos sábados a hablar sobre la palabra del Señor con los demás. ¿Sabías que la visión completa del Apocalipsis fue revelada a Juan un día sábado? En la Biblia, en Apocalipsis 1:10, San Juan dice así: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿De qué día del Señor está hablando Juan? Si analizamos el contexto en el versículo 9, todavía no comienza la visión de Apocalipsis. Juan hace una introducción y nos dice en qué lugar específico se encuentra en ese momento, en la isla de Patmos, y por qué razón está allí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el verso 10, Juan continúa hablando de su contexto actual. Ahora se menciona un tiempo exacto, el día específico en el que recibe la visión. Y no era cualquier día, era el día del Señor. Aparte del contexto, ¿qué otra prueba tenemos de que cuando Juan dice día del Señor, se refiere a un día específico y no al día del juicio final o a la segunda venida? Al analizar el griego original de Apocalipsis 1:10, vemos que la expresión en el día del Señor es distinta de las usadas en otras partes del Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Jesús o el juicio final, que siempre apuntan a eventos futuros. Aquí, en cambio, se usa una expresión posesiva que indica pertenencia, día del Señor, es decir, un día específico consagrado a Él. Isaías 58:13 es el versículo más claro del Antiguo Testamento, donde Dios llama al día sábado mi día santo. En el Nuevo Testamento, en Marcos 2:28, Jesús también dice que Él es el Señor del sábado, por tanto a Él le pertenece, ese es su día. El Antiguo y el Nuevo Testamento, en plena armonía, confirman que el sábado es el día del Señor. Juan estaba en plena comunión espiritual con Dios ese sábado, y Dios quiso usar su día santo para revelarle a Juan la sorprendente visión del Apocalipsis. ¿Y tú, este sábado, vas a estar en comunión con tu Padre Celestial?